Buenos días. En esta ocasión les presentaré el artículo llamado Perspectiva actual de la programación cuántica, un estudio de mapeo sistemático, el cual fue elaborado por Hernández Cruz Luz María, Scholl Medina Carlos Armando, Ortiz Cueva, Nancy Virginia y Pantí González Daniel Alberto. Introducción. Las nuevas tecnologías que se están desarrollando a partir de la computación cuántica son áreas de pleno desarrollo. Su potencial se vislumbra en los próximos años, cuando evolucionemos de la era digital a la era cuántica. La meta es realizar operaciones en menos tiempos y requiriendo menos recursos computacionales, alcanzando una eficiencia sin precedentes. Las aplicaciones de la programación cuántica se mueven en torno a la realización de operaciones de manera distinta a la actual. El estudio sistemático de fuentes científicas sobre el tema aporta una visión clara de la situación actual de la programación cuántica alrededor del campo científico. Bueno, el presente se divide en tres sesiones principales, que es una metodología a desarrollar en el cual se puntualizan los pasos efectuados para desarrollar dicha investigación. Desarrollo de estudio. Aquí abarca la descripción detallada de cómo se van haciendo las actividades paso a paso. Y por último, la discusión de los resultados. Aquí se resume y se concreta la información obtenida de la investigación. La metodología para realizar dicho estudio es el estudio de mapeo sistemático, el cual permite responder a preguntas de investigación mediante la búsqueda secuencial, exhaustiva, sistemática y audible de la literatura científica. Bueno, el estudio de mapeo sistemático es igual que la revisión sistemática de la literatura, el cual permite realizar sobre estudios primarios y secundarios, y en ambos casos se requieren procesos y métodos bien establecidos. Bueno, aquí seleccionamos 5 métodos, o también llamados 5 procesos. Bueno, en el primero es la definición de las preguntas de investigación. En el segundo, conduce la investigación y revisa todos los artículos posibles en un cierto periodo de tiempo. Tercero, se seleccionan palabras clave y proceden a una revisión de resumen a base a ellas. Cuarta, se revisa detalladamente los artículos en función a los criterios de selección. Quinto, se determinan los esquemas de clasificación sistematizada en el proceso del mapeo. Bueno, a continuación vamos a hablar de la primera etapa del mapeo sistemático. Bueno, la primera etapa se trata de la definición de las preguntas de investigación. Bueno, en esta etapa se formulan una o más preguntas enfocadas o delimitadas a aspectos específicos del tema a investigar. Bueno, aquí en este caso pusimos tres preguntas importantes. Bueno, primero, ¿qué es la programación cuántica? ¿Cuáles son los campos de aplicación de la programación cuántica? ¿Y cuál es la importancia de la programación cuántica en la actualidad y en el futuro? Ahora vamos con el paso 2, que es conducir la investigación y revisar todos los artículos posibles en un cierto periodo de tiempo. Bueno, en esta etapa la investigación se conduce a partir de fijar fuentes científicas donde se realizará la búsqueda y el periodo de tiempo que abarcará el mismo estudio. Asimismo, se analiza y concreta una valoración científica de la calidad de los aportes científicos encontrados. Bueno, particularmente contamos con tres tipos, que son las bases científicas, que son DOAG y Scopus. Bueno, DOAG es un diccionario en línea comisionado por una comunidad que indexa y proporciona acceso a revistas académicas de alta calidad, y Scopus es la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía revista por pares, revistas científicas, libros y actas de conferencias. Bueno, ahora vamos con los buscadores académicos. En este caso usamos Google Scholar. Bueno, Google Scholar es un buscador que permite localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, libros, patentes, documentos relativos a congresos y una infinidad muy extensa de documentos de alto valor. Y vamos con el tercer gestor que utilizamos, que es un gestor de referencias o bibliográfico. En este caso usamos Mendeley, que es un gestor bibliográfico a un sistema para almacenar y organizar documentos científicos en una red social académica, la cual comparte citas bibliográficas y publicaciones. Ahora vamos con el paso 3, que es seleccionar las palabras claves y proceder a una revisión de resumen con base a ellas. Bueno, en ese paso se determinan los términos de búsqueda con base a preguntas, con las preguntas establecidas en el paso número 1 que vimos anteriormente. Bueno,
Aquí pusimos los términos de búsqueda y los textos alternativos para dicha búsqueda. Bueno, la primera fue la programación. Pusimos textos alternativos que no aplica, cuántica que tampoco aplica, futuro tampoco aplica. En importancia pusimos beneficios y ventajas. En campo pusimos que no aplica. En aplicaciones pusimos uso, empleo y manejo. En la actualidad pusimos actualmente, hoy y a la fecha. Una vez ya establecidas las palabras claves y los textos alternativos, se necesita orientar los resultados a un aporte específico de la búsqueda que designa una cadena de búsquedas relativas o términos de búsqueda. Bueno, aquí tenemos los términos de búsqueda que son la programación que pusimos como cadena de búsqueda, programación and cuántica, programming and cuántica, programación or informática and cuántica, computer programming. En términos de búsqueda cuántica pusimos cuántica, informática cuántica, cuántica características y computador cuántico. En el término de búsqueda de futuro pusimos, en la cadena pusimos futuro cuántico y futuro de la computación. En importancia pusimos la importancia cuántica, importancia and programación and cuántica. En campos pusimos campos de la programación cuántica, campos de la aplicación de la programación cuántica. En aplicaciones pusimos la programación, aplicaciones de la programación cuántica, Quantum Programming Application, y en actualidad pusimos actualidad de la programación cuántica y Topology of Quantum Programming. Bueno, una vez ya teniendo definidos los criterios de búsqueda y las fuentes científicas para la misma, se realiza dicha búsqueda en cada una de las bases, en este caso que fue las bases de datos científicas, el buscador académico y el gestor de referencias. Bueno, en la base de datos científicas utilizamos DOAG, el cual nos lanzó un total de artículos de 2.586. Scopus nos lanzó un total de 17.411. El buscador académico, que es Google Scholar, nos lanzó una cantidad muy impresionante, que es 511.760. Mendeley, que es un gestor de referencias, nos mandó un número total de artículos de 76.204. El total de todos esos artículos que buscamos hace un total de 607.961 artículos en total, en todas las bases, en todas las fuentes científicas. De acuerdo con lo buscando anteriormente, se saca el porcentaje de acuerdo con el total de información. Bueno, en ese caso, la base de datos científicas DOAG tiene un 0.43%. Scopus tiene un 2.86%. El buscador académico, que en este caso es Google Scholar, nos lanzó la mayor cantidad, que es el 84.18%. Mendeley, que es un gestor de referencias, tenemos un 12.53%, que en total es la suma de todos nos tiene que dar obviamente un cierto por ciento de las búsquedas. Ahora vamos con el paso número 4, que es revisar detalladamente los artículos en función de criterios de selectividad. Bueno, aquí usamos el criterio de inclusión y el criterio de exclusión, porque como ya vimos anteriormente, son muchos artículos, el cual nos llevará bastante tiempo y sería muy tedioso leer todos. Bueno, en el criterio de inclusión añadimos que los artículos científicos sean publicados en revistas de calidad, que los artículos científicos sean publicados en el primer cuatrimestre del año 2022, que los artículos científicos sean en idioma español e inglés, que los artículos científicos respondan parcial o completamente una o más preguntas definidas en el paso 1 del estudio del mapeo sistemático. Ahora vamos con los criterios de exclusión. Bueno, que los artículos no respondan las preguntas definidas en el paso 1, que sean artículos duplicados, que los artículos no se relacionen directa o indirectamente con las preguntas y que los artículos no se hayan publicado en el periodo de tiempo establecido, que es en el primer cuatrimestre de 2022. Una vez realizados los criterios de inclusión y exclusión, se genera un número total de artículos el cual fueron seleccionados por la inclusión. Bueno,
Aquí se referencia de acuerdo a las fuentes científicas y el número de artículos. Bueno, en la base de datos científicas en DOAS pues nos lanzó un total de 2 artículos y en Scopus nos lanzó nada más un artículo. En el buscador académico, como tuvo la mayor cantidad, pues se descartaron varios y aquí se obtuvieron, en Google Scholar se obtuvieron 4 artículos que nos pueden servir. En el gestor de referencias Mendeley se buscaron 2 artículos que nos pueden servir igualmente. Bueno, en la tabla de pastel, en la gráfica de pastel podemos ver los porcentajes relacionados con cada una de las búsquedas, de total de 9. Como vemos, Google Scholar tiene el mayor porcentaje, que es el 45%, DOAS con un 22%, Mendeley con un 22 igual porque son lo mismo, y Scopus, que nada más tuvo un artículo, tiene un 11%. En el paso 5 se determinan los esquemas de clasificación y sistematización de los procesos del mapeo. Bueno, pues aquí se clasifican y se sistematizan los resultados obtenidos. Bueno, en la primera tabla, en azul, vamos a clasificar los artículos de acuerdo a su fecha. Bueno, aquí tenemos la, la fuente científica, el mes y el número de artículos que se relacionaron con ese mes. Bueno, en la base de datos científicas, primero vamos con DOAG. DOAG tiene un artículo en el mes de febrero. DOAG tiene otro artículo, pero en este caso en el mes de abril. Scopus tiene nada más un artículo, en el cual o tiene en el mes de abril. Bueno, ahora vamos con el buscador académico. Google Scholar tiene 3 artículos en el mes de enero y uno en el mes de febrero. En el gestor de referencias Mendeley, pues los artículos no definieron la fecha en la cual fue publicado dicho artículo. Bueno, ahora en la tabla de la derecha, en la naranjada, podemos ver que lo clasificamos de acuerdo al número de preguntas que respondieron y el número de artículos en total. Bueno, en DOA pues tenemos que uno respondieron la pregunta número 1 y la pregunta número 3 en un total de 2 artículos, o sea, cada uno respondió una pregunta. En Scopus tenemos que respondieron la pregunta 1 y la pregunta 2, pero el número de artículos es 1, porque un artículo respondió más de una pregunta, en este caso respondieron 2 preguntas. En el buscador académico, en este caso Google Scholar, tenemos 2 que respondieron a la pregunta número 2 y 2 que respondieron a la pregunta número 3, y el número de artículos en total son 4. Y en Mendeley tenemos que nada más respondieron la pregunta número 3 en un total de 2 artículos. Y un total de los artículos pues obviamente da 9, que es el total que buscamos, que hicimos de la búsqueda. Ahora vamos con los resultados obtenidos del mapeo sistemático de acuerdo con las preguntas realizadas en el paso número 1. Bueno, vamos con la pregunta número 1 de ¿qué es la programación cuántica? Bueno, la programación cuántica es una tecnología innovadora en el campo de la tecnología de la información que puede respaldar los esfuerzos globales para abordar la seguridad de software y las aplicaciones web. Bueno, también la programación cuántica es una arquitectura computacional que utiliza fenómenos cuánticos para ofrecer los nuevos paradigmas que promete revolucionar los campos científicos debido a su poder computacional superior. Bueno, también la programación cuántica aprovecha la superposición cuántica para aumentar una potencia computacional paralela y puede superar sus contrapartes que son las computadores clásicos y ofrecer una escala superior o mayor a estas. Ahora vamos con la pregunta número 2, que es ¿cuáles son los campos de aplicación de la programación cuántica? Bueno, el primero es a las finanzas, que mejora los sistemas de detección de fraudes y de simulación. Está la ciberseguridad, que la computación cuántica amenaza los sistemas actuales de encriptación, pero también ofrece una nueva técnica para asegurar el envío de comunicación sensible. Modalidad y transporte. Los ordenadores cuánticos son muy útiles para el diseño más eficientes de esta. Es una tecnología que detecta fraudes o lavado de dinero en un área adecuada para la informática cuántica.
La naturaleza de las computadoras cuánticas es más adecuada para resolver ecuaciones químicas de Schrödinger que las computadoras clásicas. Las computadoras cuánticas es un nuevo modelo de computación basado en propiedades de la física cuántica y se ha intensificado enormemente con el descubrimiento de algoritmos de control de calidad que brindan aceleraciones exponenciales o cuadráticas de los tiempos computacionales. Quiere decir que son más rápidos en respuestas y operaciones aritméticas, matemáticas. Y el abastecimiento de dispositivos de control de calidad físico operativos de la última década, pero también se están desarrollando diversos sistemas físicos que abarcan una gran parte de la física moderna para las computaciones cuánticas. Bueno, ahora vamos con la última pregunta, el cual es, ¿cuál es la importancia de la programación cuántica en la actualidad o en el futuro? Bueno, el cómputo cuántico será una nueva revolución industrial en el siguiente siglo. Bueno, ya que algunas empresas o compañías se han encantado por estas nuevas tecnologías, ya que promete solucionar los cuellos de botella que presentan estas por el manejo y análisis de grandes volúmenes de datos. Bueno, por lo tanto, no se prevé que los ordenadores cuánticos sean ordenadores domésticos como los que tenemos actualmente. Bueno, sin embargo, las proyecciones apuntan a un rápido desarrollo de los recursos de la computación cuántica que estarán disponibles para la academia y la industria, lo que abre a posibles áreas de aplicación de diseños de producciones químicos y biomoleculares. Bueno, el diseño de productos químicos y biomoleculares también podría beneficiarse del uso de la estrategia de soluciones asistidas por computadoras para poder solucionar los problemas más fácilmente y que sean más rápidos de resolver. Bueno, se han desarrollado varios algoritmos para las computadoras cuánticas que prometen agilizar el camino para la innovación de la química, las finanzas, el aprendizaje automático, la física cuántica, entre otras. Pero también se espera que la computación cuántica logre ventajas cuánticas como la aceleración exponencial de remedio informático para resolver de manera efectiva problemas específicos que son difíciles de resolver para las computadoras convencionales y para ellas resulta más fácil hacerlo en un corto periodo de tiempo. Como conclusión, damos que la base de datos científicas junto con el buscador académico y el gestor de referencias nos percatamos que no hay mucha información relacionada con el tema en lo que va en el primer cuatrimestre de este año en curso. Nos percatamos que no tampoco es un tema muy hablado y que son muy pocos los datos recopilados. Y las preguntas que pudimos resolver son estas. Con respecto a la primera pregunta, podemos decir que la programación cuántica es una tecnología nueva que puede ayudar al campo científico ya que utiliza fenómenos cuánticos en su arquitectura. El campo actualmente de la programación cuántica se utiliza en la ciencia como la biomedicina, la química, la física, pero también para comprobar los fraudes o lavado de dinero. Bueno, sin embargo, la programación cuántica es muy utilizada actualmente, pero las grandes empresas están empezando a implementarlas ya que puede reducir el problema que tienen con uno de sus computadores que actualmente hay, que es el cuello de botella, ya que proporciona grandes cantidades de datos. Y estas computadoras convencionales no están hechas para procesar grandes cantidades de datos. En cambio, las computadoras cuánticas pueden resolver esos problemas en poco tiempo y más eficientemente. Y aquí están las referencias que utilizamos para el siguiente investigación. Se extiende un agradecimiento al doctor José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por el financiamiento que permite la publicación del presente investigación,
Asimismo, al maestro Francisco Javier Barrera Lao, director académico de la Facultad de Ingeniería, por el apoyo de las gestiones necesarias para el logro de esta publicación. Muchas gracias.